Bien, página 57. ¿Sí? Tenemos que trabajar con las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, pero guiándonos en estos datos, ¿sí? En el ángulo de elevación y depresión. El tema de ángulo de elevación no hay ningún problema, no hay que hacer nada. Ahora, cuando nos pide un ángulo de depresión o nos da un ángulo de depresión, lo que tenemos que hacer es, justamente como figura acá, ¿sí? Fíjense que el ángulo de depresión, que es Q, está en la parte exterior, ¿sí? Al triángulo que se me forma. Entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer es encontrar, ¿sí? Este ángulo que tenemos acá, ese que sería el ángulo interior a nuestro triángulo que se va a formar, ¿sí? Fíjense cómo tiene el dibujo acá, siempre se forma un triángulo rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer es a 90 restarle justamente este ángulo de depresión. Entonces, cuando tengamos un ángulo de depresión hay que hacer 90 menos ese ángulo. Y cuando tengamos un ángulo de elevación no hay que hacer nada porque ya el ángulo está dentro, ¿sí? En el primer caso hice una escalera, bueno, 6,5 metros, se coloca contra una pared. Les conviene siempre hacer el dibujito, sí, siempre van a quedar triángulos rectángulos, con un ángulo de elevación de 78 grados. Es decir, la elevación, el ángulo de elevación es 78 grados, ¿sí? Es este ángulo que tenemos acá. La escalera es 6,5 metros de altura, es decir, la escalera se encuentra apoyada, así que 6,5 va a ser la altura de la escalera, que es la hipotenusa. Y nos pide calcular la altura de la pared, es decir, este lado que tenemos acá. Partiendo de este ángulo de 78 grados tenemos el opuesto y tenemos la hipotenusa. Tenemos que usar el seno. Hacemos el seno de 78 igual a x sobre 6,5. Hago la cuenta. En el otro dice desde la punta de un poste de 2,8 metros. ¿Sí? Acá tenemos el poste, 2,8 metros de la altura. Un pájaro, lo tenemos acá arriba. Observa un puñado de semillas que la tenemos acá. Un ángulo de depresión de 47 grados, es decir, el ángulo de depresión es este que se estaría formando acá, ¿sí? Es el ángulo que está afuera del triángulo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es calcular este ángulo adentro, el que está acá. ¿Cómo lo calculo? A 90 le resto 47, me da 43. Y ahora sí trabajo con este ángulo, este dato que tenemos acá, y hallamos este dato que tenemos acá, que es justamente la distancia del pie del poste hasta las semillas. Partiendo de este ángulo tenemos el opuesto, el adyacente, usamos la tangente de 43, si usamos el ángulo adentro, es igual al opuesto, x sobre el adyacente, 2,8. Y hago la cuenta. En el C lo mismo, un avión despega con un ángulo de elevación de 32 grados, es decir, acá tenemos el ángulo de elevación, acá tenemos el avión. Los mantiene hasta llegar a una altura de 1450, es decir, la altura es 1450. ¿Cuántos metros recorre en el aire? Es decir, lo que nos está faltando es todo este recorrido del avión, lo que tendría que ser la hipotenusa. Bueno, partiendo de 32 tenemos el seno, ¿por qué? Porque tenemos el opuesto y la hipotenusa. El seno de 32 es igual a 1450 sobre x, ¿sí? Hago el enroque, el x lo tiro acá, el seno de 32 lo tiro acá y hago la cuenta. Y así lo mismo, ¿sí? Con los otros. Así hacemos lo mismo con el D. Tenemos una antena en la punta con un tensor de 153 metros, ¿sí? El tensor sería este que tenemos acá, que sería la hipotenusa, con un ángulo de elevación, ¿sí? Entre el tensor y el piso de 63 grados. ¿A qué distancia del pie de la antena está puesto el tensor? ¿Sí? Esta distancia tenemos acá, que vendría a ser la base. Bueno, partiendo de este ángulo tenemos la adyacente, la hipotenusa, tenemos el coseno. El coseno de este ángulo, que es 67, no 57. Bueno, es igual a x sobre 153 y hago la cuenta. Lo mismo voy a hacer en este. Una persona observa la punta de un pino, que tenemos la persona. El pino es de 7,6 metros, sí, altura. La persona está a 84 metros del pie del pino, sí, la base. Y tenemos que hallar el ángulo. Partiendo de este ángulo, que no desconozco, tenemos el opuesto y el adyacente, si tengo la tangente. La tangente de este ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente. Lo tenemos acá. Lo que hacemos acá es despejar el ángulo, ¿sí? La tangente la paso como tangente a la menos 1 de todo esto. Y al resultado que me dé, recuerden que como es un ángulo tengo que expresar en grados, minutos y segundos. Y en el F hice un pasaje con un helicóptero que vuela a 243 metros de altura, es decir, la altura es 243, acá tenemos a la persona. Observo un auto que se encuentra a 350 metros, acá estaría el auto, ¿sí? Es decir que la hipotenusa sería 350 metros. Y tenemos que calcular el ángulo de depresión, es decir, este ángulo que tenemos acá, el ángulo que está afuera. Entonces lo que nos conviene hacer es sacar primero el ángulo que está adentro y el resultado restárselo a 90. Y ahí obtenemos justamente ese ángulo de depresión, sí, que es el que está afuera.
Entonces, partiendo de este ángulo, yo tengo el adyacente, la hipotenusa, tengo el coseno, entonces el coseno de ese ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa, 243 sobre 350, no 50, falta un 3 ahí. Bueno, hago la cuenta, me da 46 grados, 1 minuto, 46,83 segundos, y esto se lo resto a 90. Hago 90 menos este ángulo y el resultado va a ser justamente ese ángulo de depresión.